Agnes Grey, de Anne Bronte, capítulo 17. Confesiones. Ya que estoy de confesiones, más vale que reconozca que en esta época ponía más atención en el vestir que nunca antes. Esto no quiere decir gran cosa, pues hasta entonces había sido un poco abandonada en este sentido, pero ahora no era raro que pasara hasta 2 minutos mirándome en el espejo. Aunque nunca sacaba ningún consuelo de semejante escrutinio, no descubría ninguna belleza en aquellas facciones marcadas, las pálidas mejillas huecas, el cabello castaño corriente. Puede que hubiera intelecto en la frente, puede que hubiera expresión en los ojos gris oscuro, y que una estrecha frente griega y unos grandes ojos negros sin sentimiento serían considerados muy preferibles. Es tonto desear la belleza. Las personas sensatas nunca la desean para sí, ni le dan importancia en los demás. Si la mente está bien cultivada y el corazón bien dispuesto, a nadie le importa el exterior. Eso decían los profesores de nuestra infancia, eso decimos nosotros a los niños de hoy. Todo muy juicioso y correcto, sin duda, pero ¿la experiencia apoya tales afirmaciones? Por naturaleza nos inclinamos a amar a lo que nos proporciona placer. ¿Y qué es lo más bello que un rostro hermoso, por lo menos cuando no sabemos nada malo de su dueño? Una niña ama a un pajarillo. ¿Por qué? Porque vive y siente, porque es indefenso e inocente. Un sapo vive y siente igualmente, y es igualmente indefenso e inocente. Pero aunque ella no le haría daño a un sapo, no puede amarlo como el pajarillo, por su forma grácil, sus suaves plumas y sus brillantes ojos expresivos. Si una mujer es bella y amable, la elogia por ambas cualidades, pero sobre todo por aquella, la mayor parte de los humanos. Si, por el contrario, es desagradable de apariencia y carácter, se vuelve a vituperar su fealdad como su peor crimen. Pero es lo que más ofende a los simples observadores. Por otra parte, si es fea y buena, siempre que sea una persona de maneras reservadas y vida solitaria, nadie se entera jamás de su bondad, con excepción de los más allegados. Los demás, por el contrario, están predispuestos a formar opiniones desfavorables de su mente y disposición, aunque sea solo para excusarse por su desagrado instintivo hacia una persona tan poco favorecida por la naturaleza. Otra cosa ocurre con aquella cuya forma de ángel oculta un corazón vicioso y que esconde con un encanto falso y engañoso unos defectos y flaquezas que no serían tolerados en otra. Los que poseen bellezas que estén agradecidos y la utilicen bien, como cualquier otro don; los que no, que se consuelen y se las arreglen lo mejor que puedan sin ella. Desde luego, aunque se le suele sobreestimar, es un don de Dios y no debe despreciarse. Muchos repetirán en esto que han sentido que eran capaces de amar y cuyos corazones les dicen que son dignos de ser amados de nuevo, aunque estén excluidos por la falta de esta o de alguna otra aparente menudencia de dar y recibir la felicidad que casi parecen hechos para sentir e impartir. Sería lo mismo que la humilde luciérnaga despreciase el poder de despedir luz, sin el cual el moscardón errabundo podría pasar junto a ella 1000 veces sin verla. Ésta podría oír a su amado zumbar a su alrededor, buscándola en vano, mientras que ella quiere que la encuentre, pero carece del poder de dar a conocer su presencia, sin voz para llamarlo, sin alas para poder seguir su vuelo. Si el moscardón ha de buscar otra pareja, la luciérnaga ha de vivir y morir sola. Estas eran algunas de mis reflexiones en este periodo. Podría escribir mucho más, podría ahondar aún y revelar otros pensamientos, proponer preguntas que les costaría al lector responder y deducir argumentos que podrían suscitar sus prejuicios o quizás provocar su burla, porque no las podría comprender, pero me abstengo. Volvamos pues a la señorita Rosalie. Acompañó a su mamá al baile del martes, espléndidamente ataviada, por supuesto, y satisfecha de sus perspectivas y sus encantos, ya que Ashby Park estaba casi a 10 millas de Orton Lodge. Tuvieron que emprender el camino bastante pronto, y yo pensaba pasar la tarde con Nancy Brown, a quien no veía desde hacía mucho tiempo, pero mi amable alumna se cuidó de que no la pasase ni allí ni en ningún otro sitio fuera de los límites del aula, dándome una pieza de música para que se la copiara, lo que me mantuvo muy ocupada hasta la hora de acostarme. Alrededor de las 11 de la mañana siguiente, en cuanto ella salió de su
salió de su cuarto, vino a contarme sus noticias. Sir Thomas sí le había propuesto matrimonio en el baile, evento que reflejaba el mucho crédito de la sagacidad de su madre, sino de su habilidad para las maquinaciones. Yo me inclino a creer que primero hizo sus planes y luego predijo su éxito. La oferta había sido aceptada, por supuesto, y el noble electo venía aquel día a arreglar los asuntos con el señor Murray. Rosalía estaba contenta de la idea de convertirse en la ama de Ashby Park. Estaba entusiasmada con la perspectiva de la ceremonia nupcial y el esplendor y la pompa correspondientes, la luna de miel en el extranjero y las subsiguientes diversiones que esperaba disfrutar en Londres y en otros lugares. Parecía estar bastante contenta también de momento con el propio Sir Thomas, porque tan recientemente lo había visto. Había bailado con él y recibido sus halagos, pero así y todo parecía aborrecer la idea de unirse a él tan pronto. Deseaba que la ceremonia se retrasara unos meses, por lo menos, y yo también lo deseaba. Parecía una cosa horrible precipitar el casamiento poco propicio, y no darle a la pobre criatura tiempo de pensar y razonar sobre el paso irrevocable que estaba a punto de dar. Yo no pretendía sentir el cuidado vigilante y ansioso de una madre, pero estaba asombrada ante la crueldad de la señora Murray o de su falta de interés en el verdadero bien de su hija. Con mis advertencias y exhortaciones desoídas intentaban, en vano, remediar el mal. La señorita Rosalie solo se reía de lo que decía, y pronto me enteré de que su renuencia a una unión inmediata se debía principalmente a un deseo de llevar a cabo todas las ejecuciones que pudiera entre todos los jóvenes caballeros que conocía antes de verse incapacitada de hacer más malicia de este tipo. Fue por ese motivo por lo que antes de confiarme el secreto de su compromiso, me había hecho prometer que no diría ni una palabra a nadie. Cuando vi esto y cuando la contemplé sumergirse con más temeridad que nunca en las profundidades de sus despiadados coqueteos, ya no le tuve pena. Pase lo que pase, pensé, se lo merece. Sir Thomas no puede ser demasiado malo para ella. Y cuanto antes se le impida a ella engañar y herir a los demás, mejor. La boda se fijó para el 1 de junio. Entre esta fecha y el baile crítico mediaban poco más de 6 semanas. Pero con la consumada habilidad y los resueltos esfuerzos de Rosalie, se pudo hacer mucho, teniendo en cuenta especialmente que Sir Thomas pasó la mayor parte del interín en Londres, a donde se dirigió, se decía, para arreglar sus asuntos con su abogado y hacer otros preparativos para los inminentes nupcias. Intentó suplir la falta de su presencia con un constante bombardeo de cartas de amor, pero éstas no trajeron la atención de los vecinos ni les abrieron los ojos tal como lo hubieran hecho las visitas personales, y el espíritu de reserva altivo y agrio de Lady Ashby le impedía divulgar la noticia, mientras que su mediocre salud le impedía ir a visitar a su futura nuera, de modo que en general este asunto se mantuvo mucho más en secreto de lo que suele ser el caso. A veces Rosalie me enseñaba las epístolas de su amado para convencerme de que sería un marido amable y devoto. Me enseñaba las cartas de otro individuo también, del desgraciado señor Green, que no tenía el valor, o como ella lo expresaba, los redaños para defender su causa en persona, pero que no se contentaba con una negativa, tenía que escribir una y otra vez. No lo habría hecho si hubiera podido ver las muecas que hacía su bella idolatrada ante las conmovedoras apelaciones a sus sentimientos, o oír sus desdeñosas carcajadas y los ignominios epítetos que le dedicaba por su perseverancia. «¿Por qué no le dice usted de una vez que está prometida?», le pregunté. «Oh, no quiero que lo sepa», respondió. «Si lo supiese él, lo sabrían también sus hermanas y todo el mundo, y eso supondría el fin de mi ejem. Y además, si se lo dijese, creería que mi compromiso era el único obstáculo que lo elegiría a él si estuviera libre, cosa que no soportaría de que un hombre que creyese, y él menos que ninguno. Además, no me gustan sus cartas», añadió desdeñosa. «Puede escribir todo lo que quiera y poner toda la cara de cordero degollado que quiera cuando me encuentre con él. A mí solo me sirve de diversión».
Mientras tanto, el joven Meltham visitaba y pasaba por delante de la casa con bastante frecuencia, a juzgar por las excreciones y reproches de Matilda. Su hermana le hacía más caso de lo que requería la cortesía, y en otras palabras llevaba a cabo un coqueteo tan vivo como permitía la presencia de sus padres. Hizo algunos intentos de atraer al señor Hatfield a sus pies de nuevo, pero al no resultar, le pagaba su orgullosa indiferencia con un desprecio aún más altanero y hablaba de él con tanto desdén y aborrecimiento como antes hablara de su ayudante. Pero en medio de todo esto ni por un momento perdió de vista al señor Weston. Aprovechaba cada oportunidad de encontrarse con él, probaba todas sus artes para fascinarlo y lo perseguía con tanta perseverancia como si realmente lo quisiese a él y a ningún otro, y como si la felicidad de su vida dependiese de conseguir que correspondiera a su afecto. Esta conducta iba más allá de mi comprensión. Si lo hubiera visto retratada en una novela, me habría parecido poco natural. Si hubiera oído a los demás contarla, me habría parecido un error o una exageración. Pero cuando la vi con mis propios ojos y la padecí, además, solo pude concluir en un exceso de vanidad como la borrachera endurece el corazón, esclaviza las facultades y pervierte los sentimientos, y que los perros son las únicas criaturas que, aunque estén hartas de comer, siguen vigilando para que lo que ya no pueden devorar, y escatiman a un hermano famélico el ínfimo bocado. Empezó a ser extremadamente benéfica con los pobres colonos. Su presencia entre ellos se hizo más dilatada, sus visitas a las humildes viviendas se hicieron más frecuentes que nunca. De ahí que mereció la reputación de ser una dama condescendiente y muy caritativa, y era seguro que sus elogios llegarían a oídos del señor Weston, con quien de esta forma tenía la oportunidad de encontrarse a diario en una u otra de sus casas o en el camino hacia ellas, y de la misma forma a menudo se enteraba por sus charlas de dónde podría estar a una hora determinada, o bien para bautizar a un niño, o para visitar a los ancianos o a los enfermos, a los abatidos o los moribundos, y así hacía sus planes con gran habilidad. A veces en las excursiones iba con su hermana, a quien con alguna estratagema había convencido o sobornado, para que le siguiera las intrigas, a veces solas, ya nunca conmigo. De esa forma me daba el placer de ver al señor Weston o de oír su voz, incluso en conversaciones con otra, que habría sido un gran placer por angustioso o doloroso que me resultara. Ni siquiera lo veía en la iglesia, pues la señorita Rosalie, con algún pretexto trivial, decidió ocupar ese rincón en el banco familiar que había sido mío desde mi llegada. Y a no ser que tuviera la desfachatez de colocarme entre la señora y el señor Murray, debía sentarme de espaldas al púlpito, que es lo que hacía. Ahora tampoco iba caminando a casa con mis alumnas. Dijeron que su madre decía que no se veía bien que fuesen andando 3 personas de la familia y solo 2 montados en el carruaje, y como ellas preferían ir a pie con el buen tiempo, debía sentirme honrada de ir con los mayores. Y además decían que no anda usted tan deprisa como nosotras, sabe que siempre se rezaga. Y sabía que eran excusas falsas, pero no ponía reparos y nunca contradecía tales afirmaciones, sabiendo que sobran los motivos que las dictaban. Y por las tardes, durante aquellas 6 memorables semanas, ni siquiera iba a la iglesia. Si estaba resfriada o ligeramente indispuesta, ellas lo aprovechaban para obligarme a quedarme en casa, y a menudo me decían que no iban más aquel día, y luego fingían cambiar de idea y se marchaban sin decírmelo, organizando de tal modo su partida que nunca me enteraba de cambio de sus planes hasta que fuera demasiado tarde. Al regresar a casa, en una de tales ocasiones, me divirtieron con su animado relato de una conversación que habían mantenido con el señor Weston por el camino. Y preguntó si estaba usted enferma, señorita Grey, dijo Matilda, y le dijimos que estaba perfectamente, pero que no quería ir a la iglesia, así que creerá que se ha vuelto malvada. Cualquier encuentro fortuito entre semana también se impedía, pues la señorita Rosalie se cuidaba mucho de darme ocupaciones suficientes para llenar mis horas de ocio por si se me ocurría ir a ver a la pobre Nancy Brown o a cualquier otro. Siempre habría algún dibujo que terminar, alguna música que copiar o algún trabajo que hacer, lo suficiente para impedir que me diera el gusto de hacer algo más que un corto paseo por el parque. Hicieran lo que hicieran, ella y sus hermanas. Una mañana, tras buscar y abordar al señor Weston, volvieron jubilosas para contarme la entrevista. «Preguntó por usted otra vez», dijo Matilda. A pesar de la indicación silenciosa pero imperiosa de su hermana,
de las que se callara. Se preguntaba por qué nunca venía usted con nosotras. Pensaba que debía estar delicada de salud por lo poco que salía. No ha dicho eso, Matilda, qué tonterías dices. Oh, Rosalí, qué embuste, sabes que sí. Y tú dijiste, no hagas eso, Rosalí, maldita sea, no permito que me pellizques de esa forma. Y señorita Gray, Rosalí le dijo que estaba usted perfectamente, pero que siempre estaba tan enfrascada en sus libros que no disfrutaba de otra cosa. ¿Qué idea tendría de mí?, pensé. Y pregunté. ¿Nancy pregunta por mí alguna vez? Sí, y le decimos que usted está tan aficionada a leer y dibujar que no hace otra cosa. Sin embargo, ese no es el caso. Si le hubieran dicho que estaba tan ocupada que no me era posible ir a verla, se habría acercado más a la verdad. Yo creo que no, respondió la señorita Rosalí, aclarándose de repente. Estoy segura de que tiene usted mucho tiempo libre ahora, con pocas clases que dar. Era inútil empezar a discutir con unas criaturas tan mimadas y poco racionales, por lo que me callé. Ya estaba acostumbrada a guardar silencio cuando se decían cosas que resultaban desagradables al oído, y ahora también estaba acostumbrada a poner un semblante plácidamente sonriente cuando sentía el corazón amargo. Solo los que han experimentado algo parecido podrán imaginar mis sentimientos mientras estaba allí, sentada, con la apariencia de sonriente indiferencia, escuchando las relaciones de aquellos encuentros y entrevistas con el señor Weston, que parecían deleitarse tanto en describirme, y oyéndolas atribuirle cosas que, con el carácter de hombre, sabía eran exageraciones y perversiones de la verdad, sino enteramente falsas, cosa que lo desacreditaban a él y las halagaban a ella, especialmente a la señorita Rosalí, sobre las que yo ardía en deseos de contradecir, o por lo menos mostrar mis dudas, pero no me atrevía por sí. Al expresar mi incredulidad revelaba también mi interés. Hoy otras cosas que sentí o temía fueron realmente verdad, pero debí ocultar mi ansiedad respecto a él, mi indignación contra ellas bajo un aspecto despreocupado, y otras más, simples insinuaciones de algo dicho o hecho, del que ansiaba saber más, pero no me atrevía a preguntar. Así pasó el tiempo fatigoso. Ni siquiera podía consolarme pensando, pronto estará casada y entonces puede que haya esperanzas. Poco después de su boda vendrían las vacaciones, y lo más probable era que cuando yo regresase de las vacaciones el señor Weston ya se hubiera marchado, pues me habían dicho que él y el rector no se entendían. Culpa del rector, por supuesto, y que él estaba a punto de marcharse a otro lugar. No. Aparte de las esperanzas en Dios, mi único consuelo era pensar que, aunque él no lo supiera, yo era más merecedora de su amor que Rosalí Murray, por encantadora y atractiva que ésta fuera, porque yo sabía apreciar la excelencia de él, cosa que ella no era capaz de hacer, y yo dedicaría mi vida a darle felicidad. Ella destruiría su felicidad con tal de gratificar momentáneamente su propia vanidad. Ojalá se diera cuenta él, me decía con viveza, pero no quisiera que me viese el corazón. Pero si diera cuenta de su insinceridad, de su frivolidad vana y cruel, él estaría a salvo y yo sería casi feliz, aunque no lo volviera a ver. Me temo de que el lector ya debe estar casi hastiado de mi insensatez y debilidad que le he mostrado tan francamente. No las revelé a nadie entonces, no las hubiese hecho aunque mi propia hermana y mi madre hubieran estado en la casa conmigo. Era una disimuladora absoluta y resuelta, por lo menos, eso es en este único caso. Mis oraciones, mis lágrimas, mis deseos, temores y lamentos eran presenciados por mí misma y el cielo únicamente. Cuando estamos atormentados por penas o angustia, o durante mucho tiempo oprimidos por cualesquiera sentimientos poderosos que hemos de guardar en secreto, por los que no podemos obtener ni buscar compasión de ninguna criatura viva, y que sin embargo no podemos o no queremos extinguir de todo. A menudo, de manera natural, buscamos alivios en la poesía, y a menudo no hallamos también, o bien en las efusiones de los demás, que parecen armonizar con nuestro caso, o en nuestros propios intentos de expresar aquellos pensamientos y sentimientos en un estilo menos musical quizás, pero más apropiado, y por lo tanto más penetrante y compasivo, y de momento más consolador y más poderoso para estimular y desahogar el corazón oprimido y rebosante. Antes de este periodo de Hellwood House, y aquí cuando padecía la melancolía de la nostalgia, había buscado alivio dos o tres veces en esta fuente secreta de consuelo, y ahora acudía a ella también con más avidez que nunca, pues parecía necesitarla. Aún conservo aquellas reliquias de sufrimientos y experiencias pasados como pilares de testimonios construidos.
Al viajar por el valle de la vida para marcar sucesos particulares, las pisadas ya están borradas. Puede que haya cambiado la faz de la campiña, pero el pilar está allí todavía para recordarme de cómo eran las cosas cuando se levantó. Por si el lector tiene curiosidad de ver algunas de estas efusiones, les dedicaré un espécimen corto. Por fríos y lánguidos que parezcan los versos, debían su existencia a lo que era casi una pasión de pesadumbre. Oh, me han despojado de mis esperanzas, que tanto estimaba mi espíritu. No me permiten oír la voz, que mi alma se deleita en escuchar. No me permiten ver el semblante, que tanto me alegra ver, y me han arrebatado todas sus sonrisas y todo su cariño también. Pues que cojan todo lo que puedan, aún me queda tesoro a mí, un corazón que disfruta pensando en ti y que conoce el valor del tuyo. Sí, por lo menos no podían privarme de eso. Podía pasar el día y la noche y podía sentir que era digno de que pensara en él. Nadie lo conocía como yo, nadie sabía que pensara en él, nadie lo conocía, nadie sabía apreciarlo como yo, nadie podía amarlo como yo. Podría, si se me permitiese, pero ahí estaba el mal. ¿Qué derecho tenía yo para pensar que nunca pensaba en mí? No era insensato, no era censurable. Sin embargo, si encontraba tanto placer pensando en él, y si guardaba los pensamientos para mí y no molestaba a nadie contándoselos, me pregunté qué tenía de malo. Y tales razonamientos me impedían hacer el esfuerzo suficiente para librarme de las cadenas. Pero si dichos pensamientos me propiciaban gusto, era un placer doloroso y turbulento, demasiado cerca de la angustia y que me hacía más daño que me diera cuenta, era una indulgencia que una persona con más sabiduría y más experiencia sin duda se habría ahorrado. No obstante, qué triste privar los ojos de la contemplación de aquel objeto luminoso y obligarlos a posarse en el paisaje monótono, gris, desolado que me rodeaba, el camino sombrío, desesperanzado y solitario que se extendía ante mí. Era impropio ser tan lúgubre, estar tan abatida, hubiera debido hacerme amiga de Dios y convertir en el placer y la misión de mi vida ser su voluntad, pero la fe era débil y la pasión demasiado fuerte. En este tiempo de infortunio tenía otros dos motivos de aflicción. El primero puede parecer una nimiedad, pero me costó muchas lágrimas. Snap, mi compañero mudo y feo, pero de ojos vivos y corazón bondadoso, la única cosa que me quería, me fue arrebatado y entregado a una tierna piedad del cazador de ratas de la aldea, un hombre bien conocido por su brutal trato hacia sus esclavos caninos. El otro era bastante grave. Las cartas de mi casa me hacían sospechar que la salud de mi padre había empeorado. No expresaban temores ominosos, pero yo me había vuelto apocada y desanimada. No podía evitar temer que nos esperaba alguna terrible calamidad. Me parecía ver concentrarse nubes negras alrededor de mí, de mis colinas nativas, y oír el airado murmullo de una tormenta a punto de estallar y devastar nuestro hogar.